Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, no solo a nivel anatómico, fisiológico, físico, químico, biológico, sino que explica cómo es que las neuronas, que son unas de las células más importantes del cuerpo humano, nos permiten pensar. Y entonces será una serie de clases donde se verá de todo. Mucha biología, mucha química y mucha física inclusive, para poder explicar cómo es o cómo se comporta una neurona ante un impulso eléctrico. Que en este momento, por ejemplo, me hace a mí hablarle a ustedes. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es entender la parte anatómica que nos va a mantener ocupados varias horas. Y es el de una membrana celular. ¿Sí? La membrana celular es la parte que delimita, la estructura que delimita la parte externa de la parte interna. Y es que es muy importante que exista la membrana porque así protege a lo que la célula tenga dentro de lo que hay afuera. ¿Sí? Resulta que esa membrana celular, como los ambientes internos y externos de la célula son acuosos, debe existir una barrera que prevenga la pérdida de enzimas, nucleótidos y otras estructuras moleculares solubles en agua. La membrana está hecha de lípidos. Está compuesta por fosfolípidos y proteínas. Los fosfolípidos, que es una doble capa, por cierto, es una doble capa, tiene dos partes. La parte hidrofílica, que es la bolita verde que yo dibujé, que es la parte polar, que es acá donde está el grupo fosfato. Ya vamos a ver una imagen donde muestre ese grupo fosfato. Es la parte hidrofílica, la que le encanta, entre comillas, el agua. Mientras que la hidrofóbica va a ser la que está en parte amarilla, ¿verdad? Es la no polar. La función de la parte hidrofóbica es que restringe el paso de agua y iones solubles, también en agua, a través de esa membrana. Pero lo curioso es que imaginémonos una muralla que nadie podría atravesar. ¿Cómo va a ser la parte interna de la célula para comunicarse con la parte externa? Porque la célula, aunque produce muchas cosas, digámosle que no es totalmente independiente, necesita ese ambiente externo. Entonces, por esa membrana pasan muchas cosas que la célula vaya a ocupar. Entonces pasan sustancias con carga, pasa agua a través de esta membrana. Claro, ahora la pregunta es, ¿cómo hace uno para pasar algo que no es soluble a través de algo que no lo va a hacer soluble? O sea, ¿cómo va a pasar algo que no permite el paso de esa sustancia? Bueno, ya lo vamos a ver. Aquí es donde entran las proteínas. Resulta que en la membrana tenemos proteínas que tienen funciones especializadas, ya sea transporte selectivo. Y resulta de que, bueno, tenemos una membrana, ¿verdad? Aquí está la membrana. Y si la membrana fuera así, alrededor de la célula, ¿verdad? Imaginémonos esto, que está la célula. De nada podría entrar y nada podría salir. Es donde aparecen las proteínas, los famosos canales. Aquí he dibujado uno de sodio y uno de potasio. ¿Sí? A estos tipos de proteínas o canales se le llama transmembranal, ¿verdad? Porque están metidas en la parte de la membrana. Pero también hay otras proteínas que no son transmembranales. O bueno, sí, porque hay una parte, aquí una cadena que se encuentra inmersa en la membrana, pero que sobresale
sobresale su estructura un poco más allá, ¿verdad? Esas son las periféricas, las proteínas periféricas. Que por ejemplo, para detectar el tipo de sangre, O positivo, O negativo, AB, A positivo, B negativo, etcétera, estas son las encargadas de determinar qué tipo de sangre es usted. ¿Ve? Entonces vamos a tener estos tipos de proteínas inmersas en la membrana para que la membrana sea también un puente de paso hacia sustancias que ocupe la célula. Pero nos va a interesar mucho estas dos, ya que son las encargadas a que nuestro amigo el sodio y nuestro amigo el potasio puedan atravesar la membrana. ¿Sí? Y bueno, voy a adelantarme un poco. Ahí es donde el sodio logrará pasar a través de la membrana hacia adentro, mientras que el potasio logrará pasar hacia afuera. ¿Sí? Excelente. Así es como va a funcionar una membrana. Ahora, resulta que la membrana no es sólida. O sea, no podemos ver esto como si fuera un muro. ¿Okay? Resulta que los fosfolípidos y las proteínas son libres de moverse lateralmente. Y es donde a este modelo se le conoce como un modelo de fluido mosaico. ¿Mm? Perfecto. En esta imagen podemos ver un poco más la estructura de podemos ver un poco más la estructura de la parte polar y la parte no polar, donde tenemos la cabeza hidrofílica, ¿verdad? Aquí es donde está el grupo fosfato, y tenemos la cola hidrofóbica, ¿verdad? Que son polímeros de hidrocarbono, ¿verdad? Es aquí donde está la bicapa de fosfolípidos. ¿Mm? Perfecto. Ahí es donde está la estructura, digamos, un poco más detallada la estructura de esa bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, recuerde, si la célula crece y se reproduce, debe ser capaz de importar materiales y exportar desechos. Y es por la membrana donde esto va a ocurrir. Entonces, pues, es de suma importancia reconocer que la membrana va a tener proteínas de transporte, donde esas proteínas determinan cuáles moléculas entran o salen, y por ejemplo las proteínas que son catalíticas dentro de la célula determinan las reacciones de la célula. Entonces la membrana va a ser la encargada de este control de paso hacia adentro o hacia afuera. Muy bien. Entonces, volviendo un poco al asunto, buenos días, al asunto de la membrana. Resulta que acá, cómo los iones producen señales eléctricas cuando se mueven por una membrana. Esta es la parte que nos va a tocar. Bueno, resulta que los potenciales eléctricos son generados a través de las membranas de las neuronas debido a la diferencia de concentración de iones específicos a través de la membrana, y que las membranas son selectivamente permeables a unos iones. ¿Sí? Entonces, aquí hay un asunto. La diferencia, o bueno, los potenciales eléctricos, pongámoslo así, si queremos recordar esa parte de física que es muy importante. El potencial está definido como la cantidad de, vamos a ver, pongámoslo así, la cantidad de energía por unidad de carga que puede almacenar un campo eléctrico. Tal vez ese concepto no sea tan visualizable. ¿Qué le parece si buscamos un video? Vamos a buscarlo. Busquémoslo. Está en YouTube. Para que quede claro el asunto del potencial. Las baterías tienen un potencial, ¿verdad? Las baterías normalitas, estas sencillas, las que son AA, tienen creo que 9 volts de
potencial, ¿ok? Esas son las baterías. Las baterías crean una diferencia potencial para que se genere una corriente eléctrica. Pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Aquí está. Vamos a ponerlo para que vean la definición de lo que es un potencial. Estos son los trabajos más interesantes que pueden existir. Las personas, bueno, ese señor que viaja en ese helicóptero tiene un trabajo y es revisar los cables de alta tensión en las torres. Él viaja en helicóptero por una sencilla razón. Resulta que si él fuera a la torre y le empieza a escalar, y como él tiene que revisar el cable de alta tensión y está a 200.000 volts, el problema es que cuando lo toque va a morir automáticamente, ¿ok? Porque la diferencia potencial va a ser tan grande que va a provocar que pase una corriente muy grande a través de él. Porque él, si está en el suelo, pues tiene un potencial cero, ¿ok? Mientras que el cable que transporta corriente tiene un potencial diferente. Tiene esa energía por unidad de carga que se almacena en un campo eléctrico mayor. Entonces, una de las formas que tiene... me gustaría saber después qué país es este, no sabría decirle. Que tiene la empresa encargada de revisar esto es el helicóptero. Y la idea es colocarlo a él en el alambre. Ahora usted me va a decir, bueno, pero si el helicóptero despegó del suelo y no tenía carga, no tenía potencial, y el helicóptero va a llegar a poner el señor en el cable, el señor tiene un potencial de cero y el cable sigue estando a 200.000 volts. ¿Cómo hacen para poner el señor y colocarlo en el alambre o en el cable? Bueno, él con un palito, ¿verdad? El helicóptero está en el aire, no está tocando tierra. Él con un palito, ¿verdad? Con un trozo de metal, hace eso. Lo acerca bastante al alambre que transporta una corriente muy alta. Y aquí lo que está haciendo es colocándose él y el helicóptero al mismo potencial del alambre. Y entonces cuando esto pase, ya deja de pasar rayillos ahí. Ahí está, significa que ya está al mismo potencial y él puede... es Estados Unidos. Ya contesté mi pregunta. Y él puede tocar los alambres. ¿Ven? Y así él revisa los alambres, porque esos alambres son muy gruesos. Entonces, si se quiebran, está roto, pues lo que va a provocar es una pérdida de corriente eléctrica a través de él. Entonces él tiene que revisarlos. Ahora vea qué interesante. Cuando él se vaya a montar ya en el alambre, ¿verdad? Todo, él, el piloto del helicóptero y el helicóptero están al mismo potencial del alambre, 200.000 volts, pongámosle. Si él quiere dejar que el helicóptero se vaya, y el helicóptero se va así, nomás, y va y aterriza en algún lugar, él tiene un potencial eléctrico de 200.000 volts. Si él toca el suelo, va a pasar una corriente eléctrica entre el helicóptero y el suelo de descarga y lo matará al piloto. Entonces, sí, claro, aquí pongámosle Bob, se va a llamar Bob. Lo que hace es, ahora sí, despotencializar, pongámosle, el helicóptero para que el helicóptero se vaya y si tiene que aterriza en algún lado, no hay ningún problema. Y así es como él puede, y allá va el otro compañero, vean, revisar los cables de alta tensión. Ve qué interesante que es el potencial eléctrico en este caso, ¿verdad? Igual cuando él ya pues haya revisado los alambres y todo, va a tener que hacer el mismo procedimiento para volver a montarse el helicóptero.
¿sí? Que es pues volver a polarizarlo, ¿verdad? Volver a colocarlo el mismo potencial en lo que están los cables para que él pueda montarse de nuevo en el helicóptero. ¿Ve? Ahí está. Va a volver a montarse. Listo. Interesante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así se llama para que lo pueden buscar más adelante. High Power Line Workers. Excelente. Bueno, resulta que en nuestra amiga, la membrana, ¿ok? En esta membrana se puede hallar la diferencia de potencial entre la parte externa y la parte interna. ¿Ok? ¿Quién hace esa diferencia potencial? Por ejemplo, y eso es algo muy importante. Eso es algo muy, muy, muy importante que vamos a mencionar. Para nosotros, el potencial cero, o sea, de donde vamos a medir, siempre es afuera. Esto es afuera. Entonces, significa que si tuviéramos un electrodo, un voltímetro, que es el aparato que sirve para medir voltaje, un electrodo lo pondríamos aquí afuera y el otro electrodo lo pondríamos aquí adentro. Y siempre voy a medir afuera como mi punto inicial y el otro electrodo al ir adentro ya medimos la diferencia de potencial a través de la membrana. Resulta que esa diferencia o ese potencial eléctrico que va a surgir en la membrana es generado por esto, por la diferencia de concentración de iones específicos. Por ejemplo, poner esto, ¿verdad? Digamos, poner la membrana y, qué sé yo, poner muchos iones de sodio de un lado, ¿verdad? Poner muchos iones de sodio de un lado. Y qué sé yo. Bueno, es más. Creo que mis iones de sodio se fueron de parranda. Vamos a usar otro. Vamos a usar el potasio. Tener mucho potasio de un lado, aquí a nivel interno, y poco a nivel externo. ¿Sí? O, bueno, y tener mucho sodio afuera y poco sodio adentro. Si queremos verlo así. Entonces esa diferencia de concentraciones de iones de un lado y del otro provoca esa diferencia o ese potencial eléctrico. Muy bien. Y recuerde que las membranas son permeables, o sea, las membranas a través de quién, de nuevo, a través ya sea de los canales de potasio o a través de los canales de sodio, provocarán que estos señores entren o que estos señores salgan. Bueno, muy bien. La concentración de iones, o sea, su gradiente, recuerde que gradiente es, así en palabras cristianas, diferencia, ¿verdad? Aunque ya a nivel de cálculo 3, por ejemplo, el gradiente no. El gradiente es un vector que marca la mayor cantidad de aumento en un cambio que usted quiera llegar a hacer en una variable. Pero el gradiente, que es la direccionalidad que va a existir, el gradiente yo lo puse como un triangulito, de mayor concentración a menor concentración, es establecido por las proteínas conocidas como transportes activos, que mueven iones hacia adentro o hacia afuera contra su gradiente concentración. Y aquí es donde nos encontramos a nuestra bomba de sodio, o nuestro canal de sodio controlado por voltaje y nuestro canal de potasio controlado por voltaje. Estos señores van a trabajar inclusive a veces en contra de las concentraciones para mantener un estado estable, que vamos a ver más adelante. La permeabilidad selectiva de la membrana es debido a canales iónicos o proteínas que permiten a cierto tipo de iones atravesar la membrana, ¿sí?, en dirección a sus gradientes. Aquí está la proteína, aquí está la otra. O sea, transportes y canales iónicos trabajan opuestos y es así como generan el potencial de membrana del reposo. ¿Ve? Entonces, estos son canales iónicos, para que quede claro, y estos son los transportes.
¿ok? Estos generan con un voltaje aplicado, mientras que estos no. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia de unos con otros, pero más adelante nos encargaremos de esa parte que es muy bonita. Ahora, es donde tenemos que hacer la diferencia entre lo que es transporte activo y transporte pasivo. Resulta que el transporte activo, pues activamente, valga la redundancia, mueve iones contra gradiente, ¿ok? Que es, por ejemplo, nuestro amigo, que funciona con energía. Mientras que los canales iónicos permite a los iones difundirse a favor de gradiente y es permeable para iones particulares. Entonces analicemos el rol de los gradientes de iones y permeabilidad selectiva en general el potencial de una membrana. Entonces consideremos un sistema con membrana artificial con dos compartimientos. ¿Okay? Hay dos compartimientos por comparación con el interior y exterior de una membrana y una célula, ¿verdad? Entonces interior y exterior vamos a llamar a un lado y al otro. La membrana será permeable a potasio. Si la concentración de potasio es igual a ambos lados, como en este caso de la membrana, no habrá potencial eléctrico. O sea, si yo agarro un voltímetro y meto una pata aquí, bueno, un sensor y el otro acá, pues me va a marcar 0 porque las dos concentraciones de milimolar son exactamente iguales. Pero ahora, si la concentración de la parte interna es mayor a la parte externa, digamos 10 veces, habrá un potencial negativo con respecto a afuera. Recordemos que el electrodo marco de referencia, pongámosle así, va a estar en la parte de afuera. Esta sería la parte de afuera. Y si medimos la diferencia potencial ahora con respecto a adentro, el potencial me va a marcar negativo porque adentro hay más concentración que afuera. Muy bien, esa sería una diferencia de concentraciones que nos va a dar una diferencia potencial. Ahora, ¿de dónde sale eso? Claro, porque es que los iones son cargas. Son cargas. Y digamos que al haber más iones K positivos adentro, pues provoca que pues haya más cargas positivas adentro que afuera. Ojo, que a nivel celular, aquí todo lo que hay afuera es neutro y todo lo que hay adentro es neutro. ¿Okay? Pero, que vamos a ver más adelante, que al pasar iones de un lado al otro hace que la membrana cambie, no los fluidos, la membrana cambie su polaridad o haya signos de cargas ya en la membrana. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Equilibrio electroquímico. Hay un balance entre las dos fuerzas opuestas. Eso es un equilibrio químico. Hay un balance entre dos fuerzas opuestas. Uno, el gradiente de concentración que causa que los iones K se muevan de adentro hacia afuera. Y dos, el gradiente eléctrico opuesto que se opondrá al movimiento de cargas K más hacia afuera. Y en este punto el balance o flujo neto es 0, pero sí hay un potencial negativo aún. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Volvamos a la membrana. Volvamos a la membrana. Okay. Vamos a eliminar el sodio aquí por un momento. Y vamos a concentrarnos en K. Ocupamos un canal. Aquí es el canal. Perfecto. Resulta de que, claro, aquí hay mayor concentración, aquí hay menor concentración, el gradiente es ir hacia afuera. Entonces, lo que va a pasar es que este K pasará por aquí y va para afuera. Este K pasará por aquí y va afuera. Ahora ve que interesante. Ese es el gradiente de concentración. Pero, conforme van saliendo más Ks, resulta de que este K viene saliendo y se encuentra
que hay muchos Ks, o bueno, ya empieza a haber más Ks afuera. Y entonces, por electrostática, las cargas del mismo signo se repelen. Y entonces va a provocar que este ion K no, pongámoslo así, puede ser que salga, ¿verdad? Pero al sentir la repulsión vuelva a entrar. O que vaya saliendo y sienta la repulsión y vuelva a entrar. ¿Sí? Pero hay algo de fijo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Que resulta que para el equilibrio, vamos a poner otra bombilla, ¿verdad? Perdón, otro canal. Para el equilibrio, potencial de equilibrio es que, así como este señor salió, ¿verdad? Y qué sé yo, este señor salió, si ya empieza a haber una concentración de cargas considerable de este lado, del mismo signo, lo que va a pasar es que por gradiente este señor debería de salir, pero por repulsión este señor debería de entrar. Y es aquí donde ocurre el equilibrio. Mientras que este señor decide salir, mira, por equilibrio, este señor, o bueno, por repulsión, perdón, este señor decide entrar. Y entonces así, el flujo neto sería 0, porque así como sale uno, por repulsión eléctrica, electrostática, volvería a entrar otro. Por eso el flujo neto es 0. Pero aún así hay una diferencia de potencial y es negativo. A eso se le llama un equilibrio electroquímico. Ahora hagamos un ejemplo con electrodos. Uno afuera de la célula y el otro dentro de la célula, en el citoplasma. El punto de referencia es afuera de la célula. Las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo, que sería el resting membrane potential, de menos 30 a menos 90 milivolts. El potencial eléctrico generado a través de la membrana en el equilibrio electroquímico o potencial de equilibrio se predice por medio de la ecuación de Nernst. Esta es la ecuación de Nernst, ¿okay? Donde tenemos que E es el potencial de equilibrio para el ion X, R es la constante de gas ideal, T es la temperatura, Z es el número de valencia y F es la constante de Faraday. Más adelante haremos ejemplos, haremos ejercicios para calcular ese potencial de Nernst o potencial de equilibrio, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque aquí vamos a encontrar varias cosas. Una cosa es el potencial de Nernst, otra cosa es el potencial de reposo, otro es el potencial de membrana, ¿okay? Pero vamos a ir descubriéndolos poco a poco. Este potencial de Nernst es solo para un ion, ¿okay? Es solo para un ion, sin tomar en cuenta otros iones, ¿okay? Entonces, digamos, si yo quiero calcular aquí el potencial de equilibrio o el potencial de Nernst para el sodio, será solo para el sodio, sin tomar en cuenta el potasio. Muy bien. Y es que, como existe una diferencia de potencial a través de la membrana, se dice que la membrana está polarizada. Si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial en reposo, se dice que la membrana está depolarizada. ¿Ve? O sea, digamos, qué sé yo, que el potencial de reposo sea menos 80 y el potencial de membrana me está dando más 40. Eso se llama depolarizado. Si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial en reposo, se dice que la membrana está hiperpolarizada. Entonces era menos 80 el potencial de reposo y yo estoy midiendo menos 90. Eso se llama hiperpolarizado. Recuerde que el potencial de membrana en reposo es determinado por la distribución desigual. Yo lo puse en inglés, una vez estaba escribiendo y se me cruzaron los cables ahí inglés-español. La distribución desigual de iones entre adentro y afuera de la célula y por la permeabilidad de la membrana ante los diferentes iones. Alrededor de la neurona tenemos, entonces,
iones sodio, potasio y iones negativos como el cloro. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, aquí puse una membrana, esto es dentro, esto es afuera, y por ejemplo, el sodio, potasio, tiene una alta concentración, pero es una bolita grande, dentro, pero el sodio y el cloro tienen una baja concentración adentro, mientras que afuera, el potasio tiene una baja concentración, por eso es una bolita pequeña, pero el sodio y el cloro son de una alta concentración. ¿Sí? Entonces el potencial de membrana en reposo está determinado por esa distribución desigual de iones afuera y adentro de la célula. ¿Ve? Eso es muy importante. Excelente. Ahora, como los iones están cargados, es imposible que pasen por la parte hidrofóbica en la región de la membrana. A cambio, si tienen que usar canales proteínicos especializados que provean un túnel, por ahí van a pasar. Algunos canales, llamados leak channel, están abiertos en neuronas en reposo, pero hay otros que están cerrados y solo se abren en respuesta a una señal. Hay canales que son altamente selectivos, pero otros permiten a varios iones pasar. ¿Okay? Entonces, los canales de potasio y los canales de sodio. Canales de potasio, de sodio, perdón, y canales de potasio. En el potencial en reposo de membrana depende principalmente del movimiento de K. O sea, el potencial en reposo depende principalmente del movimiento de potasio a través de esos canales de goteo o leak channels. Para que el potencial en reposo de la membrana dependa de ese movimiento de potasio, entonces podemos hacer un estudio exclusivo del potasio. ¿Ve? Y entonces empecemos con el clásico potasio en alta concentración. Adentro hay más puntitos rojos que afuera. Y resulta que, como les decía, adentro está en equilibrio. La misma cantidad de puntitos rojos es igual a la de puntitos verdes, que serían los iones con carga negativa. Y afuera, la misma cantidad de puntitos rojos es igual a la misma cantidad de puntitos verdes afuera. Entonces, digamos que eléctricamente estos son neutros entre sí. Pero obviamente no van a ser neutros si los comparo entre ellos dos, afuera y adentro. Entonces ve que interesante, el potasio es el que manda, porque se parece mucho, el potencial de equilibrio del potasio se parece mucho al potencial de reposo de una membrana celular, por eso se parecen y vamos a depender de K. Si los canales de potasio se abren en la membrana, el potasio se empezará a mover por su gradiente de concentración hacia afuera. Vamos para afuera. Cada vez que un ion K sale de la célula, el interior pierde carga positiva. Entonces aparecerá un pequeño exceso de carga positiva fuera de la membrana. Vaya que interesante esto. Aparece un exceso de carga positiva fuera de la membrana y un pequeño exceso negativo en la parte interna de la membrana. Entonces, ve, aquí empieza a ver o empieza a crearse esa diferencia de potencial, porque claro, al pasar iones rojos de un lado al otro, empieza a haber un exceso de iones rojos de este lado de la membrana, que sería afuera, y un exceso de cargas verdes o negativas en la parte de adentro. El establecimiento del potencial eléctrico a través de la membrana es más difícil para el potasio salir de la célula. Los canales, inclusive, no solo en los canales, digamos, los iones de potasio serán atraídos por los iones de, pongámosle cloro, ¿okay? Porque el cloro son los negativos, y repeler iones que quieran salir de la célula, que estábamos hablando de que si este señor pasa, este señor pasa y este señor pasa, pero resulta que al pasar ya hay una acumulación aquí de potasios, ¿verdad? A través de los canales. Cuando este señor quiere salir por un canal, dice, oh no, vea, tenemos amigos y los amigos tienen la misma carga. Entonces, claro, ahí es donde se oponen a su movimiento a través de los canales, porque claro, por repulsión electrostática no va a poder moverse libremente.
Las fuerzas eléctricas y difusionales que influyen en el movimiento de potasio a través de la membrana forma el gradiente electroquímico que ya estábamos hablando anteriormente. Entonces, la diferencia potencial de membrana a través de la membrana se acumula a un nivel alto, como para que la fuerza eléctrica que conduce el ion de potasio hacia adentro de la célula se iguale a la fuerza de difusión que conduce el potasio hacia afuera de la célula. En este punto, ningún flujo, ningún ion o paso de ion de potasio neto pasará por los canales. Ese es el equilibrio. O sea, ojo, que no estoy hablando de ningún flujo neto. Neto. Es una palabra muy importante, neto. Lo que les decía. Si este señor quiere salir, porque claro, aquí hay más Ks, ¿verdad? Aquí hay más Ks. Y aquí están las bombillas, ¿verdad? Y aquí está la membrana. Recordemos. El potasio. Aquí hay mucha concentración de potasio, sale. Aquí hay mucha concentración de potasio, sale. Aquí hay mucha concentración de potasio, sale. Pero vea qué interesante, empiezan a acumularse cargas aquí. Y aquí este potasio va saliendo y dice, oh no, vea, tengo muchas cargas positivas de este lado. Bueno, no importa, ya salí. Pero empieza a pasar lo siguiente. Que por repulsión electrostática, así como este ion va a querer salir por gradiente de concentración, por fuerza electrostática, este ion va a tener que entrar. Y ese es el flujo neto cero. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ve? O sea que si un ion de potasio logra salir, otro ion de potasio entrará. Y el potencial será potencial de equilibrio, porque está en equilibrio. Uno sale, el otro entra. Potencial de equilibrio. Ahora, porque el sistema está en equilibrio, el potencial de membrana querrá estar en equilibrio de potencial. Para una membrana donde solo hay un ion penetrante en la membrana, el potencial de membrana en reposo será igual al potencial de equilibrio. Lo que les decía, hay dos potenciales, uno en reposo y al otro se le llama equilibrio. Para ese ion, cuanto más grande es el gradiente de concentración, mayor el potencial eléctrico que lo equilibra, porque es un asunto de fuerzas. Como dato interesante, las células gliales que le dan soporte al sistema nervioso, el potencial de membrana de reposo es igual al potencial de equilibrio del potasio. Esas sí son exactamente igual. Entonces, una de las células gliales que tenemos aquí son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, ¿verdad? Son estas células que están acá. Son las encargadas de crear la mielina para los axones. Esa mielina, que la vamos a ver más adelante todavía, es la encargada de que el impulso o el potencial de acción en una neurona viaje más rápido y viaje grandes distancias. Pero llegará un momento en que lo vamos a ver más adelante. En las neuronas el potencial de membrana en reposo es cercano, pero no idéntico al potencial de equilibrio del potasio. Es muy parecido. Bajo condiciones fisiológicas, los potenciales de membrana en reposo es ligeramente menor o, ojo, más positivo. Aquí hay que recordar la ley de tricotomía. ¿Cuál número es mayor a otro? Y estamos hablando de escalas negativas, entonces, claro, para que un número sea mayor en la escala negativa, pues tiene que ser más positivo. Entonces es ligeramente menor o más positivo que el equilibrio potencial del potasio. Bajo condiciones fisiológicas normales. Eso es lo que pasa con los potenciales de membrana en reposo, que es más positivo que el de equilibrio potencial del potasio. Ahora, ¿qué le parece si estudiamos al sodio? Bueno, la permeabilidad del sodio
Es la razón por la cual el potencial de membrana en reposo es diferente al potencial de equilibrio del K. ¿Ve? Entonces el sodio es la principal razón del por qué el potencial en reposo no es igual al potencial de equilibrio del potasio. Si el sodio no existiera, no habría diferencia entre uno y el otro. Ahora, igual que la vez pasada, imaginémonos que la célula es permeable a sodio y es el único que puede cruzar la membrana. Entonces, el sodio posee una mayor concentración afuera de la célula que adentro, por lo que el gradiente de concentración será hacia la célula, haciendo el interior más positivo que afuera. ¿Okay? Entonces, la misma cantidad de puntitos azules es igual a los puntitos verdes adentro y la misma cantidad de puntitos azules es igual a la misma cantidad de puntitos verdes afuera. Pero entonces, claro, aquí hay más concentración de sodio que aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Fácil. El sodio va a querer entrar. Entonces, vamos a conseguir a nuestros sodios. Ahí tenemos nuestros sodios. Los sodios van a querer entrar. Y por aquí tenemos algunos canales de sodio, ¿verdad? Entonces, oh, ese está cerrado. Vamos a conseguirnos uno abierto. Aquí está este abierto. Entonces va a pasar lo mismo, ¿verdad? Por gradiente de concentración, el sodio va a querer ir hacia adentro. Recuerden, eso es afuera y eso es adentro. Va a querer ir hacia adentro. Pero ya conforme empiezan a aparecer muchos, se empieza a acumular muchos iones de sodio de este lado de la membrana, el sodio sale y, oh, mira, qué interesante, aquí tenemos iones positivos y yo también soy positivo, pues siento repulsión, ¿verdad? Pero logré salir y así como este va a querer volver a salir por aquí y se va a topar más iones positivos, pues alguno va a tener que entrar por repulsión electrostática, generando así un equilibrio. Y entonces el equilibrio, que se va a llamar potencial de equilibrio para el sodio querrá llevar el potencial de membrana, no el del equilibrio, no, el potencial de membrana a valores positivos en el potencial de equilibrio, mientras que el sodio quiera llevar el potencial de membrana a valores negativos en el potencial de equilibrio. Entonces, mientras que el sodio quiere hacer que el potencial sea más positivo, el de membrana, el potasio quiere hacerlo más negativo. Por eso es que el potencial de membrana no es igual al potencial de equilibrio de los iones que hablamos anteriormente. Porque uno quiere hacerlo más positivo y el otro quiere hacerlo más negativo. En una neurona el potencial de membrana en reposo es cercano al potencial de equilibrio, del potasio que al del sodio, debido a que la membrana en reposo es más permeable al potasio que al sodio. La membrana en reposo es más permeable al potasio que al sodio. Entonces, entre más canales de potasio se abran, ¿verdad? Más de estos morados se abran, la membrana se hiperpolarizará, acercándose más al potencial de equilibrio de K. Entre más canales de sodio se abran, la membrana más se depolarizará, o sea, acercándose a valores donde el potencial de la membrana se acerque más al equilibrio del sodio. Las concentraciones de sodio y potasio y sus gradientes de concentración a través de la membrana son mantenidas por la actividad de una proteína llamada bomba de sodio-potasio o el ATPasa de sodio-potasio. Y estas son las bombas que mantienen y trabajan en contra de concentración, ¿verdad? Al trabajar en contra de concentración es que en teoría estas bolitas azules, que es el sodio, no deberían de salir porque afuera hay mucho sodio, y estas bolitas rojas no deberían de entrar porque adentro hay mucho potasio. Dije sodio, hay mucho potasio. Entonces, ¿cómo es que funcionan? ¿Por qué se necesitan esas bombas? Bueno, en el potencial de membrana de una neurona, ni el sodio ni el potasio están en equilibrio. Así que interesante. La membrana y su potencial es menos negativo que el potencial de equilibrio de potasio.
y menos positivo que el potencial de equilibrio del sodio. Así que hay un goteo o un leak de sodio y potasio. La actividad de las bombas se opone a esto y mantienen la concentración. ¿Ve? O sea, prácticamente, pues así los canales se llaman goteo, alguien tiene que equilibrar ese goteo y esos son las bombas de sodio y potasio. Esas bombas de sodio y potasio funcionan con ATP. Entonces, ATP, trifosfato de adenosina, se acerca, ¿verdad? Libera un grupo de fosfato aquí, se convierte en disfosfato de adenosina, pero ese grupo de fosfato activa la bomba. Agarra a 3 iones sodio, los saca y mete 2 iones de potasio. Cuando se libera el fosfato es donde la bomba vuelve otra vez a su estado natural, metiendo al potasio de nuevo a la célula. Esas son las famosas bombas de sodio y de potasio. Las bombas transportan sodio y potasio contra sus gradientes electroquímicos. La energía para esto viene de la hidrólisis del ATP, donde el ATP se convierte en ADP y un fosfato inorgánico. Por cada molécula de ATP que se rompe, hay 3 iones de sodio, 1, 2, 3, que se mueven hacia adentro de hacia afuera de la célula, y 2 iones de K que se van a ir hacia adentro. Ese es el costo que tiene el ATP en los canales, en las bombas de sodio y potasio. Entonces veamos un ejercicio. Aquí vamos a hacer ejercicios también. La concentración de iones de potasio es 5 milimolar afuera y 100 milimolar adentro, pero la membrana es impermeable a esos iones. Mantendremos los fluidos intra y extracelular electroneutrales, o sea que la misma cantidad de puntitos azules es igual a la misma cantidad de puntitos verdes de nuestra analogía de las membranas anteriores, adentro y afuera. ¿Cuál sería el potencial de membrana? Bueno, 0. Y la respuesta está en el mismo enunciado de la pregunta. Es 0 porque es impermeable a los iones de potasio, o sea, no entran ni salen iones. Esa era de con trampa, ¿verdad? Bueno, otro ejercicio, si tenemos 100 milimolar dentro de la célula y 5 milimolar fuera de la célula, ¿en cuál dirección piensa usted que el flujo de potasio fluirá? Bueno, si adentro tenemos mucho y afuera tenemos poco, pues tiene que ir de adentro hacia afuera. Ese es el gradiente de concentración, siempre de mayor a menor concentración. Otro ejercicio más. Conforme los iones de potasio se mueven a través de la membrana hacia afuera de la célula, ¿cuál es el potencial? O mejor dicho, ¿qué signo de potencial habrá en la membrana? Bueno, recordemos algo. Significa de que si tenemos muchos iones adentro, ¿verdad?, de la membrana, ¿ok?, y se mueven a través de la membrana y van hacia afuera, ¿verdad?, tenemos lo siguiente. Como va de mayor a menor concentración, ¿verdad?, conforme vayan pasando, gracias a nuestras amigas, los canales de goteo, conforme vayan saliendo más, aquí en la membrana, en la pared, se empiezan a acumular más cargas de potasio, ¿verdad? Y entonces, al haber más cargas positivas de este lado que de este otro lado, y empieza a crearse muchas cargas positivas de este lado, y lástima que no tengo, pero no importa, le vamos a dar vuelta a estas, y de este otro lado vamos a tener cargas negativas, ¿ve? Conforme el potasio sigue pasando, siempre va a crear una diferencia potencial negativa. El flujo hacia afuera de potasio va a crear un potencial negativo, siempre. Porque hay más cargas positivas afuera que adentro. Adentro que afuera, perdón. Cuando el potasio alcance su equilibrio, su potencial de equilibrio,
cómo son las concentraciones adentro y afuera de la célula. Excelente. El equilibrio quiere decir que por cada ion que sale, uno entra, por lo que la concentración adentro será mayor que la de afuera, porque así es, adentro siempre hay más potasio que afuera. Y aunque el potencial de equilibrio se alcance, sigue habiendo más concentración adentro que afuera. Y además, solo un pequeño conjunto de iones pasa por los canales, no es que todos van a pasar por ahí. ¿Qué pasaría si afuera de la célula aumentamos el número de cargas negativas? ¿Okay? Si afuera lo que hay es más cargas negativas, adivine qué es lo que va a pasar. Es un asunto de principio electrostático. Si afuera hay más cargas negativas y adentro hay más cargas positivas, las cargas positivas, como pueden fluir a través de la membrana, van a salir más. Entonces más iones K fluirán hacia afuera. Recordemos, el potencial de reposo es esto, ¿verdad? Que la difusión y la fuerza electrostática sean la misma. ¿Cuáles son los nombres que se le dan a el potencial de un ion en la ecuación de Nernst? Se llama potencial de Nernst, potencial de reversa o potencial de equilibrio. ¿Okay? Esos son los tres nombres que se le dan para un ion específico. El potencial al cual la fuerza difusiva y la fuerza electrostática se balancean, decimos que la neurona se encuentra en el potencial de equilibrio. Equilibrio entre fuerza difusión y la fuerza electrostática. ¿Qué es la driving force o la fuerza motriz? Bueno, cuantifica qué tan fuerte debe ser empujado un ion a través de la membrana. Y ese driving force es el potencial de la membrana en reposo menos el potencial de Nernst para el ion. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos indica para el calcio? 2 más, donde el potencial de ion, según la ecuación de Nernst, es 123 positivo milivolts, el potencial de membrana es menos 70 milivolts y el potencial de driving force es 193 milivolts. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que el ion de calcio de verdad quiere ir a favor de su gradiente de concentración, porque es muy grande ese driving force. Entre más grande ese driving force sea, más quiere el ion ir a través o ir a favor de su gradiente de concentración. Y la idea del calcio es llevar el potencial de membrana a valores más positivos, cercano a su propio E de ion. O sea, la idea del calcio es llevar este señor más cerca de este señor, jalarlo hacia los valores positivos. ¿Qué ocurre si una neurona la llevamos de 37 grados Celsius a 4 grados Celsius con su potencial de ion o ecuación de Nernst? Bueno, ahí vean, recuerde que el potencial de Nernst depende de la temperatura. Como estamos pasando de 37 a 4 grados Celsius, que es 10 veces menos, pues entonces el potencial de ion o potencial de Nernst bajará un 10%. Para una neurona, el potencial de Nernst para el sodio es de 60 milivolts. ¿Cuál sería el potencial de Nernst para el cloro? Vea qué curioso. Cloro y sodio tienen la misma carga. Entonces esperaría que sea el mismo potencial de Nernst, solo que negativo. Imaginemos ahora un contexto para una neurona con el ion cloro. Resulta que la concentración de cloro dentro de la neurona es de 15 milimolar y 140 milimolar afuera. O sea, el potencial de cloro en la neurona también tendrá signo negativo. Pero un momento, ¿por qué tiene
el mismo potencial negativo que un potasio, y el potasio es más concentrado adentro que afuera. Ah, el signo. Es el signo. Cuando el ion es negativo, para generar un potencial negativo, como lo hace nuestro amigo el potasio, la concentración afuera es mayor que adentro, igual que nuestro amigo el sodio. Pero la diferencia entre sodio y potasio es que hay más sodio afuera y el potasio hay más potasio adentro. Pero si ya hablamos del cloro, el problema es que el cloro es signo negativo. Entonces, para que tenga el mismo potencial del potasio, tiene que cumplir las mismas condiciones de concentración que el sodio. Tiene que haber más cloro, vamos a darle vuelta, tiene que haber más cloro afuera que adentro, porque el signo del cloro es negativo. Qué curioso, ¿verdad? La permeabilidad del potasio, por ejemplo, es la facilidad con la cual los iones pueden pasar por la membrana a través de los canales. Ojo una cosa, permeabilidad es la facilidad con que los iones pasan por la membrana. Si aumentamos el número de canales, aumentamos la permeabilidad. Entonces, entre más canales haya, la permeabilidad aumenta. Porque más potasio va a poder pasar por ahí. Claro, tiene sentido. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? Más potasio va a poder pasar por aquí. La ecuación de GHK, Goldman, Hawkins y no me acuerdo el otro apellido. Y lo podemos googlear. Es una ecuación que muestra el potencial un poco más real, porque no solo toma en cuenta la constante de gas ideal, la de Faraday y la temperatura, sino que muestra las permeabilidades de los iones y las concentraciones internas y externas de cada uno de ellos, donde P es la permeabilidad a cada membrana y su respectivo ion. Entonces, ¿cuál sería la diferencia importante entre la ecuación de Nernst y la ecuación GHK? Bueno, que la ecuación de Nernst es para un ion, nada más. Y donde el influjo es igual al eflujo en el equilibrio. ¿Ven? O sea, que el gradiente de concentración es igual al gradiente eléctrico. Pero en la ecuación de GHK lo que muestra es un estado estable. Aunque haya movimiento de cargas, las concentraciones son estables. A eso se le llama un estado estable. Hay flujo, hay movimiento de cargas, pero las concentraciones son estables. En el reposo, aunque el sodio tiene un driving force grande, como lo demostramos anteriormente, hay pocos canales abiertos en el reposo, por lo que su permeabilidad baja. Pero el potasio posee una permeabilidad más alta, ya que los canales están más abiertos. Esos son los canales de potasio. Y entonces el potencial de membrana es muy cercano al potencial de Nernst para el potasio. Ejercicio. Si una membrana nerviosa de repente se vuelve igualmente permeable a sodio y potasio, ¿qué ocurrirá? Muy fácil, si es igualmente permeable al potasio, igualmente permeable al sodio, pues lo que va a marcar el voltímetro es 0. ¿Ve? El potencial de membrana se moverá hacia un valor entre EK y NA. ¿Cambiar la permeabilidad cambia el potencial de equilibrio? No. No, lo que cambia es el potencial de membrana, pero el potencial de equilibrio no. El potencial de membrana sí. Cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué le pasará al potencial en reposo si hay una concentración extracelular de potasio menor a la normal? Bueno, que el EK se hace más negativo, o sea, se hiperpolariza la membrana. ¿Por qué? Claro, si hay una concentración extracelular menor, imagínense,
menor, entonces pues más iones K van a salir, y si más iones K salen a través de la membrana, pues adivine qué va a pasar. Vemos, qué sé yo, algo como así. Si hay mucho aquí y poquito aquí o nada aquí, pues va a hacerse más negativa la diferencia potencial entre dentro y afuera. ¿Qué impactará más al potencial de reposo? Que baje 2 milimolar el sodio extracelular o que baje 2 milimolar el potasio extracelular. Bueno, bajará más si usted, bueno, impactará más el potencial de reposo si baja 2 milimolar el potasio extracelular. Hará el potencial más negativo, y recuerde que el potencial de reposo es muy parecido al potencial de potasio. Ahora, si el el sodio afuera está en mayor concentración, si usted le baja 2 milimolar, pero claro, si usted le baja 2 milimolar al potasio extracelular, que ya de por sí hay poco, eso sí va a marcar una gran diferencia. ¿Bien? Y llegaremos hasta aquí nuestro primer video de la conductividad eléctrica en neuronas.